Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez tenemos una historia en donde una vez más vemos cómo algunas personas son capaces de llegar a hacer cualquier cosa sin importar que sea literalmente con tal de conseguir lo que quieren. Y este caso tiene algo muy particular porque tuvieron que pasar muchísimos años hasta que pudiera resolverse. Se los digo entre comillas, bueno, ya van a ver por qué. Se podría decir de alguna manera que está resuelto ya, pero sí tuvieron que pasar muchísimos años en donde muchas personas vivieron literalmente en una mentira, cuando la verdad detrás de toda esta historia era realmente muy oscura. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Lynette Dawson. Hace muchos años, en 1948, nació Lynette en Sydney, Australia. Era una joven vibrante y llena de vida. A los 16 años, en 1965, su camino se cruzó con el de Chris Dawson, otro joven de su misma edad. Ambos se conocieron en un evento escolar en el que coincidieron, ya que Lynette estudiaba en la secundaria para mujeres de Sydney, mientras que Chris estudiaba en la secundaria para hombres de Sydney. Chris tenía algo muy particular, un hermano gemelo llamado Paul, con quien tenía una relación muy estrecha, como muchos gemelos. Ambos también tenían otro hermano llamado Peter, quien era un abogado respetado. Los tres hermanos eran muy unidos. Durante algunos años, Chris y Paul se dedicaron a jugar al rugby profesionalmente. Ambos brillaban en el equipo de Sydney llamado los Newton Jets. Allí mostraban la destreza y la pasión que tenían por aquel deporte. En 1976, Chris y Paul fueron protagonistas de un documental especial de la ABC australiana llamado Checkerboard. En este programa compartieron su conmovedora historia como gemelos y cómo esta conexión única influía en sus vidas diarias. Era un vistazo general más que nada a la profunda relación que tenían estos hermanos gemelos. Entonces, regresando a Lynette y Chris, la relación entre ellos dos empezó como una amistad, pero pronto comenzaron a salir juntos, hasta que un día empezaron una relación de novios. El amor entre Lynette y Chris parecía ser fuerte y genuino. Después de 5 años de relación, decidieron unir sus vidas para siempre, y el día 26 de marzo de 1970 se casaron. En el año 1975, Chris y Lynn decidieron dar un gran paso en su vida juntos. Compraron un terreno con la ilusión de construir su hogar familiar allí. Este era un sueño hecho realidad para la pareja. Ya tenían su propio lugar en donde empezarían a formar su casa y su familia. Tiempo después, la familia de Lynette y Chris creció con la llegada de dos hermosas niñas, llamadas Sherin y Chanel, quienes nacieron en 1977 y en 1979 respectivamente. Las pequeñas llenaron de alegría y risas el hogar de los Dawson. Ellos, a simple vista, eran una familia normal y feliz. Después de toda su etapa de jugar al rugby, tanto Chris como Paul encontraron una nueva pasión en la enseñanza. Ambos se embarcaron en carreras como profesores de educación física en la escuela secundaria. Los dos empezaron a ser conocidos por las habilidades que tenían y la dedicación que le ponían a preparar a sus estudiantes, especialmente a mujeres jóvenes. En el año 1981, Chris le presentó a Lynn a una joven llamada Joanne de 16 años, quien era una de sus estudiantes, para que sea la niñera de sus hijas. Después de verla y evaluarla, Lynn decidió contratar a Joanne para el puesto de niñera. Hasta ahí todo iba bien en la casa de los Dawson, hasta que un día Lynn recibió un comentario un poco extraño de uno de sus vecinos. Este vecino le dijo a Lynn que había visto a Joanne, la niñera, nadando en topless en la piscina de la casa, es decir, sin nada aquí arriba. Y le comentó que para él Chris estaba teniendo algo con esta mujer. Y este vecino no estaba tan equivocado. Joanne y Chris solían verse en un hotel llamado Time and Tide Hotel, que estaba a solo 700 metros de la escuela en donde Chris trabajaba y donde Joanne era su alumna. Joanne contó además que ella junto con Chris también solían pasar tiempo con su hermano Paul y varias de sus novias, quienes eran otras estudiantes de la misma escuela. Bajo este contexto, hacia finales de 1981, Chris empezó a mostrarse distante y frío con Lynn, su esposa.
y ella se estaba empezando a dar cuenta de este cambio que estaba teniendo su esposo. Hasta que un día Lynn descubrió a Chris siéndole infiel. ¿Y cómo lo descubrió? Bueno, Lynn vio a Joanne justamente sentada en el regazo de Chris, haciendo una especie de juego infantil. Sorprendida y enfurecida, Lynn confrontó a su esposo y le preguntó qué estaba sucediendo. No sé muy bien cómo terminó esta discusión, pero Lynn y Chris siguieron en pareja, es decir, continuaron con su matrimonio. Supongo que él le habrá dicho que nada que ver o le habrá puesto alguna excusa. Un tiempo después, Lynn le contó a una de sus compañeras de trabajo, llamada Anna Graham, que Chris estaba empezando a ser violento con ella y que había llegado incluso a tirarle del pelo y a empujarla hacia el barro cerca de la piscina. Los vecinos también empezaron a ser testigos de las diferentes situaciones tensas que tenía la pareja. Una de sus vecinas, por ejemplo, presenció una acalorada discusión entre Lynn y Chris, en la cual Chris agitaba a su esposa mientras ella sostenía a una de sus hijas. Al parecer, esta pelea se había originado porque Joanne, justamente la niñera, estaba pasando demasiado tiempo en la casa de la familia. Justo en este tiempo, mientras la pareja pasaba por todas estas crisis y discusiones, Chris tuvo que ser sometido a una cirugía nasal en el hospital. Él le había dicho a Lynn que quería estar solo mientras estuviera internado y que por favor no fuera nadie al hospital. Pero la madre de Lynn, Elena, no le hizo caso y fue hasta el hospital a ver a Chris. Allí se encontró con que Chris estaba internado efectivamente, pero estaba acompañado por Joanne, la niñera. En noviembre de ese año, Lynn ya no se aguantó más, confrontó a Joanne y la despidió de su empleo de niñera. Joanne abandonó la casa y se fue a trabajar a otra casa muy cercana. Y adivinen de quién. Específicamente a la casa de Paul Dawson, el hermano de Chris, y de su esposa Marilyn. Aproximadamente un mes después de estos hechos, Chris se comunicó con su hermano Peter, que recordemos que era abogado, y le pidió algunos consejos, ya que él quería separarse de su esposa Lynn. Pero no solamente separarse, él quería divorciarse y además irse a vivir con Joanne. Pero Peter le dijo que si él hacía eso, debía obviamente ayudar económicamente a Lynn. No sé si fue por eso o por qué, pero Chris no se divorció de Lynn en ese momento. Unos días después, el día 24 de diciembre, Lynn estaba esperando a que Chris la recogiera del trabajo, pero él no se presentó. Por lo tanto, Lynn tuvo que tomarse sola un taxi a su casa. Cuando llegó, se encontró con una nota de despedida de Chris. Chris se había ido de la casa y desaparecido por completo de la vida de Lynn y de sus hijas. Como ese día era 24, a la noche obviamente se celebraba la Navidad. Así que el hermano llamó a Lynn y le dijo que fuera hasta su casa. Así estuviera en compañía y no pasara sola esta fiesta. Pero Lynn decidió quedarse en su casa para ver si Chris regresaba. Pero claramente él no lo hizo. La realidad era que Chris y Joanne habían tomado la decisión de comenzar una nueva vida juntos en Queensland. Mientras Lynn esperaba a ver si regresaba su esposo en la noche de Navidad, él y Joanne se dirigían a su nueva ciudad. Sin embargo, en camino hacia su destino, Joanne repentinamente empezó a sentirse enferma. Así que, en cuanto llegaron a la frontera de Queensland, decidieron regresarse a Sydney. Obviamente que Chris no le avisó a su esposa Lynn que estaba en Sydney de nuevo. Es más, ni siquiera fue hasta su casa. Él, junto con Joanne, pasaron la noche en un gimnasio de la escuela en donde Paul, el hermano de Chris, trabajaba. 2 días después, recién Chris llevó a Joanne hasta la casa de su madre y regresó a su casa con Lynn. El día 31 de diciembre, Chris le dijo a Lynn que tenía planes de asistir solo a una fiesta en un yate en Pittwater para Año Nuevo. Lynn le propuso acompañarlo junto a sus 2 hijas, pero Chris rechazó esta propuesta, claramente porque la supuesta fiesta en ese yate no existía, ya que Chris pasó esa noche junto con Joanne. A principios de enero del año siguiente, finalmente Chris y Lynn tomaron la decisión de iniciar el proceso de divorcio. Según los padres de Lynn, para ese momento ella estaba llena, pero llena de moretones en todo su cuerpo. El día 8 de enero de 1982, Lynn conversó con su madre y acordaron encontrarse al día siguiente en Northbridge Butts para hablar sobre cómo iba el proceso de divorcio. Lynn, de todos modos, le adelantó a su madre en esta conversación que las cosas estaban avanzando bastante bien.
Al día siguiente, el día 9 de enero, la madre de Lynn llegó al lugar acordado para el encuentro y esperó. Pero no vio señales de su hija por ningún lado. Intentó comunicarse con ella, pero no lo logró. Chris justo ese día también tenía planeado ir al mismo lugar. En cuanto se encontraron Elena, la madre de Lynn, con Chris, Elena le preguntó si sabía algo de Lynn, su esposa. Aquel día, según el relato de Chris, Lynn se levantó temprano para atender las labores del hogar. Y luego él la llevó a una parada de autobús para que pudiera ir de compras. Según Chris, después ya no vio más a Lynn, porque más tarde ese día él justamente se dirigió a Northbridge Butts, justamente el mismo lugar en donde Lynn tenía planeado encontrarse con su madre, pero como ya sabemos, ella nunca apareció. Nadie sabía nada de Lynn ni tampoco podían comunicarse con ella. Al parecer estaba oficialmente desaparecida. Mientras tanto, por su parte, Joanne, la niñera de la casa, quien también era amante de Chris, como sabemos, estaba disfrutando de unas vacaciones en South West Rocks, ubicado a unas 5 horas de Sydney. Ella había tomado la decisión de irse a este lugar justamente para distanciarse de Chris por un tiempo, aunque él la llamaba todos los días. El 10 de enero, apenas días después de la desaparición de Lynn, Chris se embarcó en un largo viaje de 5 horas para llegar a South West Rocks, en donde se encontraba Joanne. Según ella, Chris llegó a este lugar visiblemente nervioso y agitado, dato que más adelante será importante. Posteriormente, Chris básicamente agarró a Joanne y se la llevó de regreso a Sydney. Pero no a cualquier lugar, se la llevó de regreso a su casa, a la misma residencia que tan solo unos días antes estaba compartiendo con su esposa que se encontraba desaparecida. Chris le aseguró a Joanne que ella podía mudarse con él a esa casa sin problemas, porque él estaba seguro de que Lynn no regresaría. Y además, con esta situación, él necesitaba ayuda con las niñas. Pero ¿por qué Chris estaba tan seguro de que Lynn no regresaría? Según él, Lynn lo había llamado unos días antes y le había dicho que tenía la necesidad de estar un buen tiempo ausente para resolver algunas cosas. De esta manera, Joanne aceptó y se mudó a la casa para vivir con Chris. Tras varios días transcurridos, el día 18 de febrero, después de 6 semanas de la ausencia de Lynn, Chris finalmente tomó la decisión de reportar su desaparición ante las autoridades. Chris, cuando reportó la desaparición de Lynn a la policía, dijo que él creía que ella se había marchado debido a las frecuentes discusiones que habían estado teniendo durante el último tiempo. Recordó que la última vez que la vio fue cuando la dejó en aquella parada de autobús, y que ella jamás regresó ni se encontró con su madre como habían acordado. Además, Chris señaló la posibilidad de que Lynn quizás se habría unido a algún grupo religioso. Pero, por su parte, Joanne le reveló a la policía algo inquietante. Dijo que cuando ella se mudó a la casa de Chris, todas las pertenencias y joyas de Lynn estaban allí, y que incluso Chris le había pedido que organizara la ropa de Lynn y la guardara en bolsas. Las autoridades, ante esta declaración, comenzaron a investigar el caso de Lynn. Sin embargo, pasaron los meses y no había ningún tipo de noticias de Lynn ni tampoco avances en la investigación. Chris entonces decidió hacer algo por su propia cuenta. Publicó un anuncio en el periódico dirigido a Lynn, expresando su amor por ella y diciendo que anhelaba su regreso y que todos la extrañaban mucho. El mensaje específicamente decía: Lynn, te amo, todos te extrañamos. Por favor, llama, te queremos ver de vuelta en casa. Lo dice justamente el hombre que estaba viviendo con su amante en la casa que compartía con su esposa. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos y el paso del tiempo, no había ningún tipo de señal de Lynn. En agosto de 1982, Chris solicitó una orden judicial para disolver su matrimonio con Lynn, alegando abandono por parte de ella. En los documentos legales, él afirmaba ser un esposo abandonado, que había buscado incansablemente a su esposa desaparecida. La orden judicial le fue concedida en octubre de 1982. De esta manera se le otorgó a Chris todos los activos, incluida la casa del matrimonio, así como también la custodia de sus 2 hijas. Mientras Lynn seguía sin aparecer, la relación entre Chris y Joanne se fortalecía cada vez más. En 1984, tras numerosas propuestas de matrimonio, Joanne finalmente aceptó
casarse con Chris. Durante el casamiento, Joan usó el anillo que alguna vez le había pertenecido a Lynn, el cual había sido modificado para adaptarse a ella. En los meses siguientes, ambos, Chris y Joan, tuvieron una hija, a la cual le pusieron de nombre Kristen. Un día, dentro de toda esta nueva vida cotidiana que tenía Joan, ella empezó a reflexionar y a analizar qué era lo que estaba haciendo realmente con su vida. Ella pensaba cosas como, por ejemplo, tengo apenas 18 años, porque recordemos que cuando Joan conoció a Chris, ella tenía 16 años. Para este momento ella tenía tan solo 18 años. Entonces ella pensaba mucho eso, pensaba, tengo solamente 18 años, estoy casada, tengo una hija, tengo que hacerme cargo además de otras 2 niñas, que eran las hijas de Lynn con Chris, llevar una casa y demás, y no sé si quiero realmente esto, pensaba ella. O sea, tengo más ganas de hacer lo que todas las chicas de 18 años hacen y no llevar esta vida. Y por si todo esto no fuera poco para Joan, después de que Kristen nació, ella empezó a ser sometida a violencia doméstica diaria por parte de Chris. Al parecer a Joan le resultó un poco difícil conectar con las 2 hijas que ya tenía Chris de su matrimonio con Lynn, y eso a él lo enfurecía, según lo que decía Chris como justificación para su violencia. Pero recordemos que la violencia nunca tiene justificación, eso como paréntesis. Incluso en una ocasión, del miedo que Joan le tenía a Chris, ella se encerró en una habitación y Chris golpeaba y golpeaba la puerta buscando romperla para abrirla. Bajo este terrible contexto, en diciembre de 1984, Chris y Joan construyeron una casa en la calle al lado de donde vivían Paul, el hermano de Chris, y Marilyn, la esposa de él, en Queensland. La nueva casa era bastante linda y grande, así que en cuanto estuvo lista, Chris y Joan se mudaron allí y abandonaron la antigua casa, que en algún momento había sido el hogar también de Lynn. Y quizás para este momento se estén preguntando ¿en qué quedó el caso de la desaparición de Lynn? La realidad era que no había habido ningún tipo de avance en la investigación desde que se había realizado la denuncia. En 1985, una amiga muy cercana a Lynn decidió tomar medidas y le escribió una carta al defensor del pueblo, expresando su preocupación por lo que consideraba una falta de acción por parte de la policía en el caso de Lynn. La policía, en respuesta a esto y en su defensa, afirmó que hasta ese momento no había nada que indicara algo sospechoso en el caso de Lynn y que muy probablemente ella se había ido por su propia cuenta. Por lo tanto, después de esto se decidió cerrar el caso oficialmente. Pero los oficiales de policía, cuando hicieron esto, no tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. La antigua casa de Chris, en donde solía vivir con Lynn, finalmente fue vendida a un matrimonio. Estos nuevos inquilinos empezaron a hacer algunas renovaciones en la propiedad, como por ejemplo construir nuevas estructuras y realizar excavaciones en ciertas áreas. Un día Chris de la nada se apareció en esa casa y les preguntó a los nuevos dueños en qué parte estaban haciendo excavaciones exactamente. Algo súper extraño, es decir, ¿por qué el antiguo dueño de una propiedad iría a preguntarles a los nuevos en qué parte exacta están excavando o haciendo modificaciones? Bastante extraño. Sin embargo, esa conversación no pareció llevar a nada en ese momento. En 1989, Joan se unió a un grupo de juegos con Kristen para conocer a otras madres y hacer amistades. Una noche, después de hacer algunas amigas de este grupo, fue con una de ellas a una tienda de lencería. Allí Joan se compró un conjunto con la idea de impresionar a su esposo. Cuando Chris la vio con ese conjunto, le dijo, «Solo lo vas a usar para mí». Joan le respondió que no, que ella lo usaría cuando ella quisiera. Tras esa respuesta, Chris se puso violento y le dijo, «No vas a usar eso para nadie más que para mí. No tienes ningún derecho». Este mismo año en el cual sucedió esta pelea, Joan se reunió con su abogado porque se dio cuenta de que su matrimonio no daba para más, ya que Chris estaba siendo extremadamente violento con ella y Joan había empezado a temer por su vida. Joan afortunadamente logró divorciarse de Chris en 1990. También consiguió obtener la custodia de su hija Kristen. Chris, para este momento, como quizás pueden haber llegado a notar, estaba envuelto ya en varias situaciones sospechosas. Una de sus ex esposas había desaparecido sin dejar rastro, y la otra se había divorciado de él acusándolo de violento.
Además, mostró un interés inexplicable por las excavaciones que se estaban llevando a cabo en su casa anterior, lo cual levantaba sospechas adicionales hacia él. Por todas estas razones, en 1991 se reabrió el caso de Lynn. Y lamentablemente comenzaron a buscarla ya creyendo que ella estaba muerta. La policía empezó investigando la antigua casa del matrimonio. Utilizaron un radar de penetración terrestre, pero no realizaron excavaciones. Principalmente se enfocaron en el área alrededor de la piscina, pero no encontraron a Lynn. El caso de Lynn fue cerrado nuevamente después de esta investigación, pero en 1998 fue reabierto una vez más. Al año siguiente, los teléfonos de Chris y de Paul fueron intervenidos. Se trataba de buscar si había algún tipo de conversación en la cual ambos hablaran de Lynn y de lo que le había sucedido. Pero se descubrió que en ningún momento los hermanos hablaron de ella. Paul y su esposa Marilyn, de todos modos, fueron interrogados por la policía. Durante el interrogatorio, Marilyn sugirió que Lynn había creado ella misma las oportunidades para que su esposo la engañara con la niñera, diciendo que Lynn no había luchado lo suficiente para mantener su matrimonio con Chris. En enero ya del año 2000, la policía volvió a registrar la antigua casa de Lynn y Chris. Esta vez sí realizaron varias excavaciones alrededor del área de la piscina. Durante esta búsqueda, finalmente hicieron un hallazgo, aunque este fue bastante inquietante. Encontraron una chaqueta de punto rosa de mujer y un envase de un producto con fecha de caducidad de 1981. Recordemos que este ya era el año 2000. Aunque la chaqueta estaba hecha a pedazos y presentaba varias marcas de cortes, no se pudo confirmar si pertenecía a Lynn. Sin embargo, ya con tantas pruebas, en febrero de 2001 se decidió llevar a cabo una investigación coronal. Una investigación coronal es una audiencia formal en un tribunal que busca esclarecer la muerte o sospecha de muerte de una persona. Durante esta investigación, dirigida generalmente por un forense, se recopila información para determinar si se ha producido una muerte, así como su causa y circunstancias. Al concluir esta investigación, el forense afirmó que Lynn había sido asesinada por alguien que ella conocía y recomendó presentar cargos. Sin embargo, en ese momento el director del Ministerio Público se negó a presentar dichos cargos. En el año 2003 se llevó a cabo una segunda investigación, en la que se recomendó que se acusara a Chris por la muerte de su esposa. Nuevamente, el director del Ministerio Público rechazó esta recomendación, alegando la falta de pruebas. Y así siguieron pasando los años sin ningún tipo de avance, sin ningún tipo de información, y obviamente Lynn jamás apareció. Pasaron de esta manera 10 años, ya se hizo el año 2013. En este año, en un intento por obtener más información sobre el caso de Lynn, la policía ofreció una recompensa de $100,000 y en 2014 aumentaron esta recompensa a $200,000. Todo esto llevó a que se inicie una nueva investigación en el año 2015. O sea, fíjense la cantidad de años que habían pasado. Lynn desapareció en el año 1982 y ya era el 2015. Habían pasado más de 30 años desde que esta mujer estaba desaparecida. En 2018 se lanzó el podcast llamado Teacher's Pet, el cual arrojó una nueva luz sobre el caso de la desaparición de Lynn. En uno de los episodios entrevistaron a una de las hijas de Lynn y Chris, que ya obviamente para este momento eran adultas, porque recordemos que habían pasado un montón de años. Ella en este podcast compartió sus sentimientos, revelando que después de la desaparición de su madre, no se habló mucho de ella en la familia. Esta falta de diálogo creó un silencio bastante incómodo para todos los miembros de la familia, que persistió durante años. El comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur reconoció públicamente que la policía no había manejado adecuadamente la investigación original sobre la desaparición de Lynn. Esta admisión puso de relieve las deficiencias de la investigación inicial y generó un nuevo impulso para intentar resolver una vez más el caso. En septiembre de 2018, la policía volvió a excavar en la propiedad antigua del matrimonio, donde Chris y Lynn solían vivir. A pesar de los esfuerzos, no se encontraron pruebas relevantes que pudieran arrojar luz sobre la desaparición de Lynn. Pero pronto sucedería algo totalmente inesperado. El 5 de diciembre del año 2018, casi 37 años después de la desaparición de Lynn,
Chris Dawson fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa, aunque él dijo que era inocente. Y sí, esa imagen que acaban de ver es Chris Dawson. Lo que pasa es que, claro, pasaron 37 años. Para ese momento ya era casi un anciano. El día 17 de diciembre, Chris lamentablemente fue liberado bajo fianza y pudo regresar a su casa en Queensland, aunque las acusaciones en su contra persistieron. En abril de 2020, Chris se declaró oficialmente inocente y sus abogados solicitaron la suspensión permanente del proceso judicial. Pero, ¿por qué habían tomado esta decisión? Porque el podcast en el cual había hablado una de las hijas de Lynn y Chris, recordemos, había tenido un alcance mediático descomunal. Entonces ya muchísima gente estaba hablando de este caso y gran parte de la opinión pública se había puesto claramente totalmente en contra de Chris Dawson. Entonces se creía que toda esta opinión mediática podía sesgar el proceso judicial. Pero en junio de 2011 el tribunal rechazó la solicitud de suspensión permanente del proceso. La fiscalía entonces presentó un caso circunstancial, argumentando que el motivo del asesinato de Lynn por parte de Chris era su deseo de tener una relación sin restricciones con Joanne. Por otro lado, la defensa de Chris dijo que Lynn se había ido obviamente por voluntad propia, ya que Chris pudo haber fallado en su matrimonio, y esto llevó a que Lynn tomara la decisión de abandonarlo todo y empezar una nueva vida en otro lado. Además, la defensa sugirió que varios testigos habían afirmado haber visto a Lynn en los años posteriores a su desaparición. El juicio concluyó el día 11 de julio del año 2022 y el 30 de agosto el juez pronunció su veredicto sobre el caso. El juez, en primer lugar, desacreditó la afirmación de Chris de que él había recibido una llamada telefónica por parte de Lynn unos días después de que ella desapareció. Recordamos que en su momento Chris le había dicho a Joanne, su amante, que Lynn lo había llamado y le había dicho que tenía que tomarse un tiempo para resolver sus cosas. Bueno, el juez dijo que esto era mentira, una mentira por parte de Chris, ya que no existía evidencia alguna que respaldara esta versión. El juez consideró que en medio de toda esta ruptura matrimonial que estaba pasando Chris con Lynn, cargada de emociones y estrés, sería poco probable que Lynn lo llamara de una forma tan tranquila a Chris diciéndole que necesitaba un tiempo. El juez calificó esta narrativa como fantasiosa y expresó su preocupación por el hecho de que Lynn jamás se había comunicado con nadie más. Además, rechazó los supuestos avistamientos que había tenido algunos testigos con Lynn, considerándolos poco confiables. Finalmente, el juez afirmó estar convencido, más allá de toda duda razonable, de que Lynn había sido asesinada por Chris y que él lo había hecho de forma consciente y voluntaria. Chris, con 74 años de edad en ese momento, fue declarado culpable del asesinato de Lynette Dawson. Fue esposado y llevado directamente bajo custodia a la famosa prisión de Silverwater en Sydney, con la idea de, cuando reciba su sentencia, trasladarlo a una prisión que coincida con su clasificación de seguridad. El abogado defensor de Chris solicitó que le permitieran a su cliente solicitar la libertad bajo fianza, porque había estado supuestamente en el último tiempo presentando problemas cognitivos y otros problemas físicos. Además, dijo que a Chris le habían diagnosticado demencia y que tenía ciertas dificultades en las caderas y en las rodillas. Sin embargo, esto no fue aceptado y se quedó con que el día 11 de noviembre del año 2022 le leerían la sentencia oficial a Chris Dawson. Pero, ¿qué pasó entonces con Lynn realmente? Teniendo en cuenta que para este momento ya se consideraba que ella estaba muerta, se empezó a pensar en dónde podría estar su cuerpo. Con las escasas pistas que se tenía hasta ese momento, de todos modos, se elaboró una teoría sobre lo que pudo haber sucedido. Después de que Lynn desapareció, recordemos que Chris viajó a Southwest Rocks para ver a Joanne. Son alrededor de 450 kilómetros desde donde él vivía hasta este destino. Especialmente en aquel entonces, gran parte de ese camino estaba rodeado de arbustos. Una teoría es que Chris, después de asesinar a Lynn, dejó su cuerpo en esta área. Con lo dicho por el juez y con esta teoría elaborada por las autoridades, finalmente llegó el día en el cual se le dictó condena a Chris Dawson. En 2022, Chris Dawson fue condenado a 24 años de prisión por el asesinato de su esposa. En el año 2023 se le sumaron 3 años más a esta condena
porque se lo declaró culpable de una actividad sexual ilegal que había tenido con una de sus alumnas 40 años atrás. Y así llegamos al final de este caso. Sé que es un poco largo, sé que hay muchos nombres y muchas fechas, pero es porque pasaron muchísimos años desde que sucedieron los hechos particularmente hasta que, como les digo, se resolvió el caso. Así que bueno, también pasaron muchas personas y muchas cosas durante todo ese tiempo. Este se podría considerar, como les comenté, un caso resuelto porque hay una persona considerada culpable y una condena, pero lamentablemente nunca se pudo saber, al menos hasta el momento no se sabe, en dónde está el cuerpo de Lynn. Digamos, su familia nunca la pudo encontrar para al menos poder despedirse como corresponde de ella, ¿no? Espero les haya resultado de interés esta historia. Déjenme en los comentarios cuáles son sus teorías o sus opiniones, qué creen que pasó exactamente con Lynn y sobre todo si creen si alguna vez se va a resolver, terminar de resolver este caso, es decir, si se va a descubrir en dónde está el cuerpo de Lynn. Espero se haya entendido esta historia porque son muchos nombres y muchos años y cuando son así tantas personas involucradas en una historia, muchas veces me comentan ustedes que por ahí se pierden un poco con la historia y todo eso. Así que nada, traté de hacer mi mejor esfuerzo para que se entienda bien, pero de todos modos si no se entendió o lo que sea, déjenme en los comentarios porque todos esos tipos de comentarios o de críticas constructivas, digamos, a mí me ayudan a mejorar. Así que nada, como les digo, déjenme en los comentarios cualquier cosa que puedan decir. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Y también en la descripción les dejo mi botón de donaciones de PayPal por si alguno quiere hacer alguna donación y si no también tienen el botón de gracias por acá abajo justo del video. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.